Hola, bona tarda a tothom. Un divendres més i avui reprenem amb el tema que ja havíem iniciat la setmana anterior, que era aquell capítol del Seitai i jo, que era del llibre. Quin llibre era, Maria Cinta? Que no ho tinc apuntat Nat- aquí. Ah, Naturaleza humana y Sitai, l'últim. Naturalesa humana i Seitai. L'últim. I llavors, avui hi dedicarem una estoneta més en aquest espai on el Katsumi d'alguna manera expressa totes les seves vivències, no? I tot el seu aprenentatge i que ens apropa molt amb ell. Eh? Llavors començaria... hem dit que començaries tu, Maria Cinta? Sí, pues sí, sí. Sí? Començaríem amb la lectura, que potser la farem en dues parts perquè és una miqueta llarg, ja ho heu rebut, i, i llavors donarem aquest espai perquè vosaltres també comenteu i dieu la vostra. Us sembla? Mm? Sí, Doncs vinga, Maria Cinta, quan vulguis. vale. Comparteixo i així ho veiem Mm. tots. I, i bueno, com que ja l'heu llegit, però també pel plaer de llegir junts, no? De llegir Sí, sí, junts i de recrear-nos amb el que està molt bé. Katsumi està dient, que com que sempre és tan dens i sempre hi ha tant al darrere del que diu, no? Pues, més d'una lectura ja va bé, també. Bueno, aquí veníem de el que havíem llegit el dia anterior i reflexionat, no, sobre això, y llegeixo només l'últim paràgraf. Diu, una vez me desprendí de la obsesión de perseguir mi creatividad personal, pude apreciar llanamente ese estado de todo mi ser que sentía francamente como algo extraordinario y que era fruto de aquel intenso trabajo del Katsugenundo y también del esfuerzo de mantener aquella mínima alimentación. ¿No? O sigui, això ho recalcarà aquesta continuació que avui llegirem, és lo de l'estado de todo mi ser. No? Això, ell va tenir la vivència de connectar amb l'estado de todo mi ser. Això tenia aproximadament, era sobre els 24, entre els 24 i 28 anys, no? I Bueno, de no menjar, les dues coses. sí, con el katsugen, el esfuerzo de mantener aquella mínima alimentación, aquel intenso trabajo, que realment era intenso, ¿no? Era intensísimo, muchas horas y de una concentración impresionante. Bueno, pues aquí, Vivencias extras, es el título de este apartado y diu, el estado respiratorio era especial. Como japonés tradicional siempre había aprendido que lo recomendable era respirar por el tándem o hara. Sin embargo, aquello iba mucho más allá. Sentía salir la respiración desde el extremo caudal de mi CBP, tanto desde la parte ventral como la dorsal, atravesando los 4 miembros y hasta las manos y pies y la punta de sus dedos. A través de ella sentía que dialogaba con todas y cada una de mis células, hasta con las de la respiración cutánea y las del cerebro, sintiendo como si estuviese en comunicación con el universo entero. Me sentía muy despierto ante lo que ocurría en cada segundo, a mi entorno, y a la vez sentía cada segundo como si fuese eterno e infinito, lo cual sucedía en relación directa con lo que previamente he mencionado acerca de percibir cada intervalo entre expiración e inspiración, que dura un instante, como si se extendiera durante minutos u horas, pudiendo entrar y recrearse en él. En cuanto a la visión, experimentaba algo parecido a cuando se ajustan ambas lentes de un prismático y sentía una especial nitidez en la proyección frontal, aunque el campo visual incorporaba también la parte de detrás. Expresándolo de otra forma, diría que al mirar hacia adelante podía ver a la vez gran parte de lo que había detrás, casi 340 grados de mi entorno, lo que me parecía verdaderamente increíble. Vivía una extraña coexistencia en mi interior, un profundo sosiego y a la vez un vigor tremendamente intenso. Durante los años previos solo salía a la calle para ir a trabajar, para subsistir, y al estar de vuelta hacia mi piso, donde también trabajaba de forma muy solitaria.
Pero entonces experimenté que al pasear tranquilamente por las calles de Barcelona, podía ir observando en cada persona su particular movimiento espontáneo y determinadas zonas de TPE en el estado de su CBP que captaba por haberlas trabajado conmigo mismo hasta el extremo, pensando a la vez que se sentirían mucho más cómodas si simplemente tuvieran noción del Katsugenundo. Un día de tormenta me encontré una paloma blanca en el terrado de mi piso, abatida y con una ala rota y el cuello doblado. Con las manos acogí su CBP y estuve bastante rato sintiendo su respiración hasta que se normalizó. De repente, estando todavía débil, la paloma se agitó, recuperando el ánimo de levantarse, y aunque iba coja, empezó a caminar sin poder hacerlo. Unos días después volaba dentro del piso y no quería irse, aún con las ventanas abiertas. El suelo quedó hecho un asco con sus excrementos, pero no me preocupaba porque me llenaba más la satisfacción de estar mirándola, comunicándome con ella. Si lo piensas, compruébalo. A medida que vivía experiencias como estas, la cuestión que se me había presentado en esa ocasión mencionada regresaba a mi mente. Toda expresión humana proviene de un deseo de manifestarse conjuntamente con un estado del ser. A la vez me decía a mí mismo, si eso es lo que piensas, compruébalo, demuéstratelo. ¿Pero cómo? Uno de estos días estaba en la cola de una pollería dispuesto a comprar huevos, junto a varias señoras que ahí se quejaban de diversas molestias acerca de su salud. Sin haberlo premeditado, me surgió el decir, quizás yo podría hacer algo que jamás habría hecho antes en mi vida. Inmediatamente una de ellas respondió, bien, ven a mi casa. Al visitarla, reproduje lo mismo que había hecho con mis manos a aquella paloma. Haciendo caso omiso de las quejas concretas que nombraba la mujer, sencillamente acogí su CBP y las zonas de TPE hasta que su bloqueo cedió y la respiración pectoventral se normalizó. 10 días después había visitado 5 personas más por mediación de ella. Un mes más tarde, otras 10 personas a través de estas 5. Pronto ya eran 50. Al cabo de un año no me era posible desplazarme a casa de todas las personas y tuve que empezar a pedir a la gente que viniera a mi propio piso, al cual, a pesar de ser de aspecto tan pobre y desastroso, no ahuyentó a la mayoría de personas que aceptaron el cambio. Muy pronto atendía individualmente a cientos de personas y empecé a discernir una respuesta ante mi duda y a la vez conflicto personal. Demuéstratelo y que esta vez no sea otra excusa para huir de ello. ¿No será que toda expresión humana proviene de un deseo de manifestarse conjuntamente con un estado del ser? Hasta que sentí que en mi interior se unió por completo mi búsqueda personal y Seitai. Y aquellas personas que venían por mi atención individual, a aquellas personas que venían por mi atención individual, pude hablar de Seitai, Katsugenundo, Yuki, 5 movimientos espontáneos y Noguchi. Entonces empezaron a acudir otros con un activo interés personal en conocer la proveniencia de esta actividad. 40 años después, la mitad de estas 70 o 80 personas forman el actual núcleo del Seitai Barcelona. Muchos profesores de técnicas y disciplinas orientales me obsequiaban con libros relacionados con lo que conocían y hacían, a través de los cuales pude saber que muchas de las cosas que había experimentado en mi entrenamiento personal recibían nombres orientales como respiración por los chakras, el despertar de Kundalini, abrir o despertar el tercer ojo o alcanzar un estado superior de conciencia. Y gracias a ello me di cuenta de la diferencia entre estas y mi vivencia. Todas ellas se describen como objetivos a conseguir, mientras que todo lo que yo había sentido era sencillamente una consecuencia que sucedía al seguir llanamente el automatismo de mi propia CBP en la práctica del Katsugenundo. Otros temas mencionados con esos libros hablaban de un gurú,
que poseía una mente trascendental a pesar de encontrarse muy debilitado por el ayuno, con lo cual necesitaba el apoyo de sus discípulos para estar de pie. Un maestro que levitaba o flotaba en el aire en su meditación y otros ejemplos que me remitían a cuando trabajaba sin cesar 18 horas al día y nunca sentía cansancio gracias que mi CBP alternaba automáticamente sus propios mecanismos para conservar su condición erguida. En relación con ello me daba cuenta de que es precisamente gracias a esta CBP humana y sus miembros que en aras de erguirse con firmeza sobre el suelo, contrarrestando a la perfección la fuerza gravitatoria, desarrolló y por tanto tenemos el extraordinario cerebro humano. Concluí entonces que aquel maestro levitante debía tener un cerebro similar al de un pájaro. Me sentía ajeno a aquellas maravillas. El asunto tan solo consistía en estar despierto y recuperar un yo simple y puramente natural. Pensaba, qué bien que he conocido Seitai. Ante el crecimiento de la actividad, aquel pobre y diminuto piso fue llenándose de toda clase de personas hasta que finalmente tuvo que ser sustituido por otro más amplio y agraciado que inauguré como dojo, lugar de entrenamiento, que fue el dojo Seitai. Eso creo que fue en el 1976, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Déu-n'hi-do. Bueno, yo creo aquí que lo más importante es esta pregunta que él se hace, ¿no? De que toda expresión humana sale, ¿no?, de un estado del ser, ¿no? Sale de un estado del ser. Esto es lo que él iba persiguiendo como era, ¿no?, era la explicación que le venía y se dedicó a comprobarlo, ¿no? ¿No será que toda expresión humana proviene de un deseo de manifestarse conjuntamente con un estado del ser? Bueno, pues dejo de compartir y vamos compartiendo, comentando. Què? Què us sembla? Molt maco. Maquíssim, eh? Sí, sí. I impressiona molt, aquesta... Et fa sentir petitet, eh? Oh, Perquè em dius, serà quina capacitat que, no sé, no? Sí, sí. D'entrar i vinga i de constància i de... Això et pot potenciar o et pot tirar enrere. vols dir? Enrere. Bueno, Com, Maite? Si llegir això et pot potenciar o et pot tirar enrere. Jo no sé si seria capaç Mm. d'arribar fins a aquest límit, a aquest extrem, saps? Mm. Sí, Perquè és un bueno, potser extrem. sí, no? Ja, depèn de la sensibilitat ja de cadascú. Però a mi ja em passava amb les lectures al Noguchi, que deia, jo sóc incapaç de saber si un refredat ve del ronyó, ve del pulmó o ve de... I en canvi, aquí estem, no? Tota la vida. Vull dir, hi ha alguna cosa que dins de la teva sensibilitat et fa que el seitai t'encaixi d'alguna manera i et vagi bé a tu. I llavors, doncs, mira, si tens un mestre com el Noguchi i un mestre com el Katsumi, que a més, vull dir, et van donant eines i tal, i tu vas aprofundir, penso que cadascú, no?, a la seva manera no ha pogut gaudir del Seitai, no? Això sí, això estic d'acord. Mm. Però bueno, tenim aquesta visió fins aquí darrere. Això. Això també ho deia el Noguchi, eh? En alguna lectura ho vaig llegir, en alguna revista que podia veure per el que tenia darrere, a nivell occipital, sí. Els ninja, no? Mm. Tenien aquesta capacitat de veure si els atacaven des de darrere. Mm. Jo també penso que podem, cadascuna de nosaltres, tenim experiències o hem viscut experiències que no, segurament no són, bueno,
no són tan, tan grans, d'alguna manera, com les que explica el Katsumi, però experiències en quant al Seitai i a la pràctica del Seitai sí que en tenim, i aquestes també, aquestes experiències també són les que ens han ajudat o ens han fet seguir amb el tema del Seitai. Vull dir, si no hagués fos el fet de dir, bueno, pues, que deies tu, Maite, pues, igual no arribarem, no es tracta d'arribar enlloc. Jo penso que si portem tants anys amb aquesta història és perquè hi ha hagut a nivell del nostre jo personal de cada un experiències que d'alguna manera ens han fet seguir amb això, perquè dius, ostres, que realment i aquestes experiències cadascú tenim les nostres, no? Que també podríem un dia explicar-les en algun llibre si volguéssim, però en aquest sentit jo penso que per cada una de nosaltres segur que han sigut també vitals, no? En aquest aspecte, perquè si no, doncs, hi ha molta gent que ho ha conegut també i dit, bueno, doncs, i ho ha deixat bueno, perquè no hi ha hagut com jo aquesta dedicació o aquestes experiències particulars, no? que podem tenir, no? Que hem pogut tenir. I llavors, potser no a aquest nivell de connectar amb les cèl·lules, però potser connectar amb la CBP o connectar amb el jo intern sí que podem, en algun moment hem pogut tenir, no? O sigui... Bueno, diríem que si em deixo impressionar és quan em tiro enrere, però sí que és veritat que un ajusta, no? amb aquest coneixement, amb la seva vivència, i en aquí contenta, i tant, i tant. Perquè el Katsumi tampoc no diu todos tienen que hacer esto. No, no, em refereixo que no ens ha d'afectar en el sentit que no es que sea un camino que todos tengan que seguir. A él le pasó esto, ¿no? Él tuvo estas vivencias. Y, bueno, va tenir aquestes vivències, no sé. A mi sí que m'ajuda com a exemple, O sigui, cadascú és diferent, no? Cadascú és diferent i cadascú té la seva, no sé, la seva trajectòria, la seva capacitat, però a mi sí I és curiós, perquè amb el Seitai podem reconèixer, no?, que al llarg de tots aquest any, tots els que estem aquí hem treballat en el Seitai. I alhora sempre ens ha comunicat aquesta llibertat en la feina. O sigui, tens sensació de constància, de tal, d'anar a classe, a la nit, a les tantes, caps de setmana, estiu, i alhora no et sents en cap moment dirigit ni obligat, sinó lliure. No? I dins d'aquesta llibertat, jo per mi que és el que et fa seguir i et fa seguir anant aprofundint, veient que... no, veient no, sentint que allò et va bé i vinga, i vinga. I així podem parlar de 40 anys i de 50, ja. Pues sí, no? Més o menys. Sí, i decidir, no?, en cada moment el que pots anar tenint experiències, però en el fons tu has de poder decidir dintre de la teva vida, que parlem, el teu jo, però també la vida que tu has triat per viure i per connectar. O sigui, quan comenta això de que va per les Rambles i va observant la gent i va veient totes les tensions de cadascú, jo no d'aquest nivell, però jo recordo fa anys, fa bastants anys, quan anava al metro, en aquella època també feia molt de casament, anava al metro i totes les persones que veia dintre del metro trobava horribles, perquè veia totes les cares, les tensions, veien totes les coses, i un dia vaig dir, és igual, no vull mirar així, jo. Hola! Jo prefereixo anar al metro mirant, o sigui, des d'una altra manera, perquè si estic mirant així, a mi no, o sigui, no em soluciona res, no. Per viure, bueno, si em poso a mirar, doncs ja em miraré d'aquesta manera, però que tota l'estona vagi mirant així no m'era gens agradable, no? I llavors vaig dir, vaig a mirar d'una altra manera.
torno a mirar com mirava abans. Això no vol dir que no hagi pogut sentir aquesta forma de mirar algun moment, no? És un determinat. No, potser no al nivell, lògicament, del Katsumi, però sí que de cop i volta vas veient la gent a dins del metro que s'ha assegut i vas veient les cares, les coses, i vas observant coses que dius, ostres, mare meva, i al final dius, bueno, és igual. Però prefereixo mirar amb unes altres ulleres, algo així, no? Y una mica, allò que comentaba, ay, perdona, hablamos en castellano ahora, es que Sí. sabíamos que vendríais, pero digo, Están en el aeropuerto, ¿verdad? Sí. Vaya. Pero se han conectado igual. Sí, sí. Bueno, retomando un poquito el Ah. tema, aquí hay un párrafo en el Katsumi, un poco hablando de esta libertad, ¿no? De que nos da el Seitai de ir trabajando, de hacer esa inmersión, ¿no? Y sin darnos cuenta y con gusto. Porque aquí decía, cuando habla de la respiración por los chakras, el despertar del Kundalini, tal, el tercer ojo, dice, gracias a ello me di cuenta de la diferencia entre estas y mi vivencia. Todas ellas se describen como objetivos a conseguir, mientras que todo lo que yo había sentido era sencillamente una consecuencia que sucedía al seguir llanamente el automatismo de mi CBP. Y un poco es lo que hemos vivenciado nosotros, ¿no? Es decir, ay, pues soy Katsugen, ay, pues soy Yuki, ay, qué bien, y ay, qué bien, ¿no? Y hemos seguido con ese ay, qué bien. Y a la vez hemos ido profundizando, porque yo al menos he sido muy consciente de que he aprendido muchísimo al lado de Katsumi sobre la naturaleza humana, ¿no? Y con un análisis profundo, ¿no? No solo esa intuición o esa observación empírica, sino con datos, ¿no? Y era como algo tan indispensable para mí, tan necesario a la vez, ¿no? ¿No? En la vivencia creo que muchos la hemos vivido así, ¿no? Sí, y, además que Seitai no es una explicación de conocimientos teóricos, ¿no? Que es lo que te está explicando es lo que realmente han vivido, tanto Noguchi como Katsumi. Esto lo han experimentado y esto es lo que les da tanta fuerza. O sea, tú puedes ir un día quejándote de que algo, no sé, pero claro, la vivencia de Katsumi siempre es algo que te podía acoger y te comprendía porque él había pasado por esto y más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da como esta solidez, esta confianza, que cada uno es distinto y exactamente igual, ¿no? Pero el hecho de que la persona a la que acudías ¿no? Bueno, Katsugen y Yuki Seitai nos da mucha autonomía, pero hay momentos en los que pedíamos ayuda, ¿no? Esta ayuda profesional, ¿no? Al instructor. Y entonces te encontrabas con alguien que te daba mucha confianza, porque él había vivido a fondo y muy profundamente, no exactamente lo mismo que tú le explicabas, pero bastante, ¿no? Similar y te podía comprender y a la vez te podía decir, bueno, vívalo, ¿no? Te pasaba algo y tú parecía que te desesperabas, decía, no, vívalo, viva esto, viva este proceso tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Como viva lo bueno y viva lo malo, ¿no? Pero vívalo, ¿no? Lo que no es escápate, no escápate. Él en este texto está buscando la orientación que tiene que dar a su vida, ¿no? Y el proceso lo lleva a decir, bueno, esto sale de cuando yo estoy conectado, ¿no? Con mi ser, ¿no? Con todo mi ser, de ahí sale la respuesta. Y cuando le salió la respuesta es que mi expresión personal y Seitai se unieron, ¿no? Eso cuando hacemos Kachugen o en estos estados de Gyoki así, hay veces tienes un problema, ¿no? A lo mejor no un problema como qué orientación voy a dar a mi vida, más pequeño o lo que sea. Y llega un momento que lo ves muy claro.
sería eso, ¿no? Este momento que lo ves muy claro. Y entonces tomas la decisión y no hay vuelta atrás. Es que no hay ni te arrepientes, ni dudas, lo tienes clarísimo, has tomado aquella decisión y todo respira bien, y porque ha sido algo que ha salido de dentro, ¿no? Yo creo que es, en esto, creo que el texto nos orienta mucho hacia, ¿no? Hacia la respuesta está en ti, ¿no? La respuesta está en estar tú conectado y entonces ya sale, ya sale. Y ahí hemos tenido suerte, y esto lo comentábamos antes con María Sinta, porque seguro, seguro que en el mundo hay muchísima gente con esa capacidad, esa intuición que tenía Noguchi, que, bueno, pero tanto uno como otro tenían la necesidad de entender por qué. O sea, Noguchi, con su intuición, su capacidad de todo lo que ha hecho, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y por eso pudo realmente hablar de los 5 movimientos, de esto, porque buscó, porque hurgó, porque hubiera podido limitarse a qué capacidad tengo, puedo recibir 300 personas cada día, pongo los dedos, hago clic 1 minuto y la persona cambia. Y tan ancho. Pero no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y lo mismo Katsumi, a otro nivel, pudo reordenar todo el lenguaje de Noguchi, pero a la vez aportó muchísimo, ¿no? Esa parte de análisis, de establecer puentes con la anatomía, la embriología, tal, y ver que había tanto a decir. Y creo que esto es lo que es tan valioso, ¿no? La capacidad de uno y de otro, pero sin quedarse en ese ego de yo tengo esa capacidad y listo, ¿no? Sino de ¿por qué? ¿No? Uno, demuéstratelo, tal, el otro, ¿qué estoy haciendo con mis dedos? Pues bueno, algo así, y esto ha sido tremendo. Totalmente de acuerdo en lo que comentas y la prueba, bueno, la prueba, el hecho de que este texto que hemos leído y que Cinta ha leído es del último libro, ¿no? Mm. O sea, que se reserva la experiencia primera para explicarla en el último libro después de todo el trabajo de investigación y todo el trabajo de análisis. Y entonces dice, bueno, hay esto, pero en ese momento algo sucedió, ¿no? Que es lo que, de alguna forma, lo que decías tú, Marta, de, bueno, podría haber hecho un libro el primer día ya, y igual no estaríamos a lo mejor aquí, porque realmente lo que nos ha atrapado es la pedagogía que él supo dar al trabajo, la investigación, que durante mucho tiempo también recuerdo que muchas personas que venían asiduamente empezaron a decir, es que siempre hizo lo mismo, y también dejaron de venir porque siempre estaba pues trabajando, investigando, y de alguna forma era poder dar un lenguaje y unas palabras a aquella vivencia que él conoció la práctica de Seitai y conoció a Noguchi, pero es que Noguchi también lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, dar explicación a algo que hasta el momento, al menos, seguramente hay muchas personas en el mundo que también tienen capacidades de poder hacer esto, pero al menos en mi caso, yo antes de conocer Seitai o la práctica de Akatoyen, también había leído mucho sobre cosas del Zen, del Kundalini, de lo que sea, y de alguna forma, por mi forma de ser, supongo, y por mi manera de vivir, pensaba, bueno, me parecía como un poco absurdo que tenga que estar toda la vida haciendo algo para conseguir ir al cielo o ir a no sé dónde, pero con la cosa de que puede ser que no llegues. Y digo, bueno, ¿para qué me voy a esforzar con algo que no sabes si vas a llegar nunca? Y a lo mejor llegarás en una reencarnación de no sé cuántos años. No tiene sentido. Entonces pensaba, tiene que haber algo, yo vivía así, tiene que haber alguna forma que sea, que sea mi vida y que de alguna forma la vida, que cada momento me sienta que pueda sentir que estoy viviendo, no que tenga que esperarme a cuándo, ¿no? Y en eso yo pienso que Katsumi y la parte pedagógica que yo siempre, bueno, he valorado mucho, la forma de explicar algo a veces tan complejo, de una forma tan sencilla y tan didáctica, que es que
te entraba y bueno, te sigue entrando cuando vemos los vídeos, te sigue entrando como si tuvieras un filtro en el cerebro que va entrando y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Una cosa tan complicada, que vaya entrando de esa forma. Y esto, para mí, es el gran mérito que como persona también ese hombre tenía, poder, poder hacer simple lo complicado con ese rigor, ¿no? No sé, no sé. Mm. Ahora, aunque no estaba en el texto, pero como tú has hablado de la reiteración, a mí me ha dado siempre mucho que pensar este método reiterativo, ¿no? Lo de reiterar, reiterar, reiterar. Y cuanto más lo pienso, pienso que lo necesario que era, lo necesario que era, porque no se trata solo de oír algo y decir, ah, bueno, más o menos ya me he quedado con eso, me parece que lo he entendido. No se trata de tú vivirlo, experimentarlo. Y claro, un día te quedas con algo, con una parte de lo que está diciendo, porque tú tienes un reflejo en ti de eso. Otra parte te queda como conocimiento, pero después otro día dices, ah, pues sí, eso yo también lo he... Ahora un matiz, ¿no? A mí lo de la reiteración es que me encantaba y no podía comprender cómo había gente que decía, no, si esto ya lo ha dicho. Digo, bueno, pero es que aquí no se trata de este tipo de conocimiento, ¿no? Tú vas a una conferencia, te explican algo, vale, pues ves una película, no la quieres volver a ver porque ya la has visto. Aunque a mí me gusta volver a ver las películas. Cada vez veo cosas distintas, ¿no? Y releer el libro, releer un libro. Supongo que por eso, como me gusta releer, me gusta volver a ver lo mismo, pues la metodología de Katsumi ya me iba bien, ¿no? Pero es que cuanto más lo pienso, pienso que era muy necesario esta reiteración, porque aquí en Occidente, ah, vale, ya me he quedado con eso, ya me lo sé. Ah, pues resulta que tus células todavía no. Tiene que saberlo todo tu ser, ¿no? Claro, Bueno, muy oriental, esta forma de repetir desde el inicio es algo muy normal para tu vivencia, para la vivencia y, y de hecho, aquí nosotros repetíamos las tablas de multiplicar 1000 veces, ¿no? Para que se quedaran impregnadas. O sea que también lo hicimos durante muchos años. Es después que se ha reconvertido esta forma de comprensión. Pero, pero pensando en lo que Katsumi nos ofrecía cuando repetía, es que había ir recuperando matices que como iban encajando, pues en la siguiente ya podía encajar algo más. Y esta parte me parecía maravillosa. Y más en las cosas que él enseñaba, que a veces eran muy técnicas y que aunque tenía una pedagogía en este sentido bastante accesible, valía la pena, ¿no? Para ir adentrándonos. Y en ese sentido yo descubrí muchísimas cosas. Para mí fue una época muy brillante, no siempre fácil, pero muy brillante y que estoy contenta de haber vivido, ¿no? De este proceso, desde empezar a hablar de los huesos y que en los huesos ves las 5 direcciones. O sea, aquí a mí me empezó a apasionar. Es como una maravilla, ¿no? ¿Os parece si seguimos con el texto? Porque todavía queda un poquito y así ya lo vale. unificamos todo y seguimos. Bueno, Perdón, espera, lo dime. comparto Ah, vale, sí. otra vez. O sea, tú vas a leer a partir de... De previamente a todo aquello. ¿Sí? Sí. Dice, estas experiencias fueron algo que viví entre los 24 y 28 años en Barcelona. Sin embargo, durante mi infancia, adolescencia, juventud en Japón,
Acudía a menudo al dojo Seitai del maestro Noguchi y me parecía sumamente interesante lo que él decía en las sesiones de prácticas y en sus cursos acerca de la vida, salud, convivencia humana y de Katsugen Undo, Yuki, 5 movimientos en más y menos, su estructura en la naturaleza humana y Seitai Soho. Practicaba Katsugen Undo sin darle más importancia que la que podía tener algo tan sencillo y natural y que además me permitía, a veces, sentir que recuperaba algo de mí mismo. En cuanto al Yuki, apenas lo practicaba fuera del dojo, pensando que estaba destinado a personas que tuvieran un don natural con las manos. En cambio, sí que me resultaba muy curioso experimentar la condición de receptor en las sesiones de prácticas, porque las manos que la otra persona colocaba sobre mi eje hacían que diese cuenta de cuán tenso lo tenía. El Seitai Soho no lo entendía mucho, además de sentir que no aprendía casi nada, pero a pesar de ello iba asistiendo a algunos cursos. Así es como vivía aquella etapa, pero lo más relevante es que ya a los 11 años me apasionaba la idea de los 5 movimientos más y menos y su manifestación espontánea como actividades físicas, orgánicas y psíquicas, diferentes en cada individuo y cómo se bloquean en forma de TPE. Sentía que era un asunto que debería formar parte de cualquier enseñanza escolar clásica de cualquier país, pero a la vez sufría la paradoja de que si lo comentaba con mis amigos de la escuela no me hacían ningún caso. ¿Cómo podía ocurrir algo así? Más tarde, a la edad de estar cursando el bachiller y la universidad, el propio Noguchi me invitó a que impulsase, junto con su primer hijo, Hirochika, un equipo formado por jóvenes para investigar el tema de los 5 movimientos espontáneos y la naturaleza humana. No obstante, todo ello representaba algo complementario, ya que mi asunto vital giraba en torno a la búsqueda de mi creatividad personal, relacionada con mi formación académica y el ingreso en la universidad. Durante el bachiller me preparaba para los exámenes de acceso a alguna universidad de ciencias, focalizando mis estudios en las matemáticas, la química y la física, lo cual no me iba nada mal. Pero a la vez que resolvía miles de problemas de cálculo diferencial e integral, me fue surgiendo cada vez más una pregunta, como siempre. ¿Cómo se inventaron estos cálculos y cómo se crean estos problemas? Siempre el por qué, ¿no? Detrás. Ante ello, los profesores me sugerían, en vez de dedicar el tiempo a pensar en esas cosas, aprovéchalo estudiando para no fallar al resolverlos. Por mi parte, pensaba que aprobando los exámenes e ingresando en la universidad conseguiría saber cómo resolver problemas más complejos, pero no como su inventor, sino como un mero usuario de la metodología, un esclavo de la gran ciencia. Así va creciendo en mí el deseo de huir de esa así va creciendo en mí el deseo de huir de esta hasta tal punto que 3 meses antes del examen de acceso a la universidad tomé la decisión de cambiar el rumbo, optando por examinarme para entrar a alguna universidad de arte, puesto que me gustaba pintar. No ha de ser fácil, una decisión así. Desde que nací hasta los 5 años, gracias a mi madre, tuve la suerte de aprender con el doctor Shinichi Suzuki, creador del famoso método musical Suzuki, que me enseñó música, dibujo, escritura, haiku, poesía, literatura, juegos diversos en la escuela y su casa, casi todos los días. A través de él tuve otra gran suerte de poder asistir muchos sábados a casa del célebre pintor Fuji Tokyo, amigo de Suzuki, que me acogió como su único alumno y me enseñó la pintura al óleo desde los 6 hasta los 12. Los maestros del bachiller se enfadaron mucho por semejante abandono. Por suerte o por desgracia, superé los exámenes de ingreso a la Universidad Estatal de Arte de Tokio, Facultad de Pintura. Por suerte, puesto que se trataba de la universidad de arte más prestigiosa de Japón y para la que solo aprobaban 50 alumnos de 2.500 que se examinaron, muchos de los cuales se habían preparado durante años, algunos durante una década, repitiendo el examen año tras año. Por desgracia, porque el día siguiente, en la enorme sala de la facultad, sentí que había entrado donde no debía, oyendo cómo cada uno de los 49 hablaba con entusiasmo de su propio arte y pensando que yo no tenía tal vocación. A partir de ese día, los paisajes, los bodegones, las figuras humanas, todo ello tan bonito, me empezaron a parecer feos
y aburridos al verme obligado a pintarlos de forma artística. Esta vez quería escapar de ellos, pero como no sabía cómo, solía huir, entre otros sitios, al dojo Seikai de Noguchi. Estos 4 años en la universidad fueron un calvario. Hice lo que pude para al menos terminarlos. Entonces la gente de mi alrededor, familiares, amigos, expresaban su orgullo por tener cerca a un artista, mientras que yo quería, perdoneo, esconderme bajo tierra. Va a agafar pico, ¿eh? Maria Cinta, aquí hem dit que pararíem. Explica-ho tu. Una mica d'aigua. Ai, sí, si en tinc aquí. Ui, T'espero. O sigui, sí, parem aquí, no? a veure, Sí, no havíem sé dit si que parar. pararíem. A veure. Sí, ahora es cuando va a Barcelona. Esto lo comentamos después. Ah, sí. Sí, Aquí posava, para evadirse de todo eso, Katsumi decide ir a Barcelona y aquí explica los motivos, ¿no? Para conocer el chelista Pau Casals, tal. sí. Lo que pasa que aquí, Quizá no haría falta leerlo porque ya lo habéis leído, pero sí, y luego, es que yo aquí me saltaría y ya me iría al últim sí. paràgraf. A veure, un moment. A veure, un moment, eh? És que no sé per què hem dit que sí. Bueno, no, sí, perquè havíem fet 3 parts i Sí, havíem aquí dit... pararíem i comentaríem i això altre quedaria pel final. Sí, Ah, val, o sigui, faríem 3 blocs, val. sí, Pues hasta aquí, ¿qué tal? sí. Realmente Compartir para que nos veamos mejor. Investigadores lo que de expresa, infancia, ¿no? hay sufrimiento, ¿verdad? O sea, es como que lo Bueno, consigue todo, entra a la universidad, és, cuando poca gente lo és consigue. Y una vez dentro, dime. l'adolescència, ¿no? No, L'adolescència pateix això, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, ¿no? Supongo que Que serían sigui los 10, això, como aquí, ¿no? 18 años o así para entrar en la universidad. Debía ser como aquí, ¿no? clar, per això és adolescent. ya. Pero una vez en la universidad, cuando por un lado decide abandonar las mates, la física y tal, y dice, vale, pues me voy a arte, que además es muy difícil entrar, y ya darse cuenta al principio de que yo tengo que pintar unos bodegones que los encuentro hasta feos, y ahí me tengo que tirar 4 años, ¿no? Sí, es como, dices, o Katsumi es como es, o el resto de la gente se deja llevar y hace simplemente, no sé, pero a mí lo que me comunica es pesar, es como, ¿no? Pero siempre creo que detrás de todo eso hay un gran aprendizaje finalmente, ¿no? Sí, ja, por un Jaume, lado, Jaume, content. tens tancat. Maite, que... És un dicho en catalán que diu fent i desfent aprèn l'aprenent. Haciendo Ah, y pues sí, deshaciendo, m'agrada molt aquesta frase. aprende, se Sí, aprende. sí. Fent i desfent aprèn Aprèn l'aprenent. l'aprenent. Fent i desfent, aprèn l'aprenent. A més, és com passar de moments emocionals com molt satisfactoris, o sigui, de 2.500 n'entren 50 i tu ets un d'ells, i aquí és com per omplir-te d'orgull, no? I en canvi, el primer dia de classe, catacrac, no? Fa i desfà, no? Ja, però això és l'aprenent de vida, no? Fent i desfent és aprenent de vida. Això és... Pero Aquí sí bueno, que jo em veig també, pero hay que a la meva contar vida, en moments així. con la presión, supongo, que tendría que haber, la presión familiar, la presión de los amigos, la presión social, que cuando de alguna forma también, o sea, hay que ser de una manera determinada, ¿no? Para poder decir, bueno, es igual, hago aquí, cambio allá, porque esto yo me lo miro y digo, la presión tiene que ser muy fuerte, Com? depende de, sí, de que, bueno. Sí, Sí, y también, no sé, conseguir terminar, ¿no?
conseguir terminar. Eso también creo que es muy, No dejarlo a la mitad, ¿no? muy valuoso, sí, sí, ¿no? Conseguir terminar y bueno, esto lo tengo, ya lo tengo. Ahora a ver qué hago, ¿no? Ahora a ver qué hago, pero ya, Sí. ya está, ¿no? No sé, eso me parece interesante, ¿no? También. No abandonarlo a mitad, eso, ¿no? No, no ir por ahí como de bohemio, que hubiera podido estar igualmente con estas preguntas, pero como más buscando, en plan bohemio, no sé cómo. Bueno, no cogió la época hippie, ¿no? Ujú. Entonces Porque, Bueno, quizá... sí, o bueno, no era su carácter, ¿no? no, bueno, Yo creo No, además que todo esto vestido, todo esto que era vestido, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que es importante, que tener un título universitario y todo eso, bueno, pues tenía que hacerlo y lo hizo, ¿no? Pero por otra parte él iba buscando su movimiento espontáneo, ¿no? Pero todo lo vestido que le encomendaron, él lo hizo bien. bueno, a mí me ha hecho gracia que utilizara este momento de disconformidad y encontrar entonces huecos para poder ir al dojo de Noguchi, ¿no? Que quizá si le hubiera satisfecho tanto la facultad de arte, no hubiera tenido tiempo de ver que había gente que se movía de esta manera, ¿no? Entonces es aprovechar estos momentos. yo supongo que para, me imagino, para Katsumi, Noguchi era mucho Noguchi, porque yo recuerdo una vez hablando con Katsumi, que estaba cuando íbamos al Siboney allí a tomar un poco después de las clases, y me dice, hablábamos algo de Noguchi, no sé, y Katsumi me dice a mí, dice, a ti te hubiera gustado mucho conocer a Noguchi. Y digo, seguro que sí, porque cuando me lo decía, es que a él también, porque de alguna forma no era solamente su vida, es que seguramente Noguchi, que lo tendría con mucho aprecio a Katsumi, de alguna forma también estaba ya, algo así, ¿eh? Porque, porque la forma que esas personas tienen como de orientarse o de decirte no es una orientación del tipo de ir a terapia, sino, o sea, yo recuerdo Katsumi, con la relación con Katsumi, pues yo iba cuando a saludar, saludaba a Dios o no sé qué, me daba, me iba a dar la mano y yo le iba a dar la mano para saludar, ¿no? Pam, pam. Y me daba cuenta que cada vez que yo iba a saludar con mi fuerza, él iba más flojo. O sea, pam, yo iba a apretar la mano y él como que soltaba la mano y flojo. Y así, día tras día, otra vez me saludaba y yo iba así, yo pensaba así, pues ahora iré yo más flojo. Iba más flojo y era aún más flojo. Iba más flojo otro día y más flojo. Y siempre más flojo. Y era como un diálogo que no nos decíamos nada, porque no era, pero paf, siempre más flojo. Y eso me hacía a mí comerme el coco y buscar, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo puede captar que voy con más flojo y aún más flojo? Y entonces, esto desde mi forma de sentir, y también supongo de las 6 de Taiji que cada uno tiene, pues esto me- bueno, me tenía ahí. Y entonces digo, bueno, pues claro, si, si es, o sea, si me agarra la mano momentos o una décima de segundo antes, o sea, después de que yo vaya, captas la fuerza y puedes poner menos fuerza, ¿no? Y entonces yo esto lo estuve practicando con otras personas y veía que eso se podía hacer. O sea, iba, y se podía hacer. Y entonces ese diálogo que teníamos de mano floja y mano no sé qué, era la forma que teníamos de comunicarnos. Vale. Un día digo, pues cuando ya estaba harto de la historia, digo, pues nada, se acabó el rollo. Yo voy doy la mano fuerte como yo me gusta darla. Y voy a dar, ¡pam! Y ese día me la dio fuerte igual. Y entonces ya digo, esto ya es el colmo. Pero este tipo de cambios que
que se captan. Esto es bueno, un ejemplo muy pequeño, pero es que esto, Noguchi, o sea, vivía así. Yo recuerdo una vez que me explicaba Katsumi que estábamos también en el bar y teníamos conversaciones así, y me comentaba ¿no? Katsumi que tenía muchos problemas para detectar cuál era el punto uno de la columna vertebral, que él estaba allá y no se aclaraba, y estando con Noguchi no se aclaraba. Y bueno, y tenía muchos problemas y comentando y no sabía encontrar ese punto. Y un día él subía las escaleras del dojo, que había unas escaleras que iban al piso de arriba, y se ve que en ese momento por la escalera se cruzó con Noguchi al lado, y Noguchi le dijo, simplemente le dijo, ¿ya tiene novia usted? Y en ese momento, explicado por Katsumi, en ese momento, o sea, reconocí todo el El punto lado uno de uno, el toda la lado columna uno, ¿no? vertebral, por una frase que a veces no tiene nada que ver, pero no sé bien. ¿Ya tiene novia usted? Ya. Ahora sé dónde está el punto uno de la columna vertebral. O sea, ese tipo de lenguaje, esto es de maestros, ¿no? Pero es como nosotros de alguna forma hemos ido aprendiendo, porque no solamente, yo hablaba antes de la parte pedagógica, pero no solamente la parte pedagógica, o sea, la, la forma de captar el estado de la otra persona y cómo entrar, no por el lenguaje de decir y escuchar, sino simplemente, aquí hay algo, ¿no? De esto, yo pienso que él también, respecto a Noguchi, imagino, tengo la sensación que Noguchi lo cuidaba de una manera determinada, ¿eh? También. Por eso iba allá, porque lo otro no funcionaba. Claro, Bueno, sigo con el texto y ya, Sí, sí. sí. y así ya. Bueno, a ver, on et col·loques, Maria Cinta? Sí. Lo de una vez llegado a Cataluña. A partir de Bueno, aquí, sí, a partir de aquí, ¿eh? Una vez, céntrate en lo que te parezca, sí, más sí, porque destacable. sí, hay un párrafo que habla de que se interesaba por Pau Casals y tal. Bueno, una vez llegada, sí, a Cataluña, no podía seguir escapándome de nada. El único propósito consistía en hallar mi creatividad personal y a través de lo que había estudiado, la pintura, para mí significaba una cuestión de vida o muerte. Pàgina 126, Maria Sí, Cinta. sí, ara. Al final, ¿eh? Me obligué a mí mismo a permanecer frente al lienzo blanco, preguntándome qué quería pintar sobre él y seguir haciéndome esta pregunta segundo tras segundo, las horas que fuese necesario. A diferencia de todo lo demás, esto sí que lo cumplí a rajatabla. Este fue el inicio de aquella locura que he explicado previamente. Fue cuando dedicaba 10 horas diarias a esta labor, 8 a trabajar para mi subsistencia y comiendo poco. A veces escribía una carta a Noguchi acerca de mis agonías. Al cabo de 2 años empecé a distinguir algo en el lienzo. Era una especie de círculo. A partir de entonces movía constantemente el pincel para que se identificase con lo que me parecía vislumbrar. Pasaron 2 años más hasta que un día sentí haber logrado una unificación de lo que me parecía ver en forma de obra. Fue ese mismo día que mi mayor alegría. Tomé una foto de mi obra y se la envié a Noguchi diciéndole que por fin el círculo se había hecho el círculo. Sin embargo, al día siguiente me vino la mayor decepción. Durante la siguiente semana experimenté la serie de cambios y altibajos descritos previamente hasta que sentí que había finalizado la etapa de buscar. Era momento de actuar. Noguchi no sabía nada acerca de mi situación. Unos días después de aquello recibí una carta suya en la que me decía: veo que el círculo se ha hecho círculo. Si usted vende esta obra, yo se la compro. Así que le envié la obra. Sin embargo, pronto me había olvidado de ella porque fue cuando empezaba a visitar a muchas personas estando totalmente concentrado en ello. Al mismo tiempo, Noguchi la recibió y colgó a la entrada de la escalera que subía a la sala principal de su dojo, un gran honor que yo desconocía. Noguchi no estaba al corriente de lo que yo atendía ya a cientos de personas. Aquí hi ha un paràgraf bastant gran en el que habla de todas aquellas personas a las que atendió
que para no alargarnos fueron muchas y si queréis pues las vais leyendo vosotros, pero sí, por ejemplo, dice, por mediación de algunos de ellos tuve el honor de recibir un obsequio sorpresa de Antonio Tapia, 6 litografías firmadas por él, con una dedicatoria personal que decía gracias por la excelente tarea que estás haciendo. Aquellos días, Moriji Funakawa, un japonés que vivía también en aquel piso, se ofreció para encargarse de arreglar un nuevo local, que sería el futuro dojo. Sentí entonces que tenía que ver a Noguchi para comprobar si lo que estaba haciendo con tanta gente iba en la dirección adecuada o no. Destiné el dinero que había recibido de él por la compra de aquella obra, que fue la única que vendí a pesar de no sentirme un artista en absoluto, para sufragar el viaje a Japón. Y pensaba que, si viendo al maestro siento que estoy en la línea apropiada, regresaré enseguida a España. De lo contrario, me quedaré en Japón aprendiendo durante todo el tiempo que sea necesario. Hasta aquí. Molt bé. Determinació, ¿Eh? determinació total. Determinación. O sea, él comprendió que se había terminado la etapa de buscar y empezaba la de actuar, ¿no? Esto muy claro, ¿no? Pero estuvo unos años siguiendo la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Pero esta búsqueda, a la vez, es intensamente activa. O sea, no es aquello no hay, sino que es y el hacer, nunca ha abandonado eso, en una dirección o en otra, en un aprendizaje interior, en ya el desplegarse, pero siempre ha habido ese, habla de horas y horas de qué, ¿no? Y yo creo que finalmente, después de ver su paso, ¿no? O, por un lado, por todas, empezar con las disciplinas de matemáticas, física y tal, luego meterse en el tema de arte, lo que sí que ha marcado a Katsumi es lo que decía antes Jaume, ¿no? A él no le ha importado nada lo que piensen los demás, sino que algo muy íntimo le ha guiado en su vida, ¿no? Quiero esto, o algo me lleva por aquí, ¿no? Y si tengo que abandonar, pues abandono porque yo quiero ir por aquí. Y eso no, fácil no es, ¿eh? Nada. Sí, pero yo en lo que me fijaba es que no abandonó, terminó la carrera. Esto yo quiero destacarlo porque hay algo importante en esto. Y yo creo que después eso le ha servido en el mundo occidental que se valora este tipo de cosas, le ha servido el poder decir, sí, yo soy licenciado en arte por la Universidad de Tokio. Para según qué personas esto era importante. No es, bueno, más o menos yo he estudiado esto, he aprendido lo otro, no. Poder decir, tengo este título, ¿no? Yo esto creo que eso, a él ya no le dio más importancia, pero otras veces lo decía y lo decía para que lo oyeran las personas aquí, que daban importancia a esto, ¿no? O sea, yo estaba con su reflexión y haciéndose las preguntas, pero él terminó algo que socialmente estaba bien valorado y después buscó en su interior, ¿no? O sea, que hizo las dos cosas, me refiero, ¿no? Bueno, Hizo las vale, dos en ese cosas. sentido, sí. O sea, eso también... Si pensamos en Osei, ya liga, ¿no? De que Sí. le diera importancia Es que para estar a en esta este mundo... parte jerárquica. Exacto, esto quería yo... Ups, sí. Sí, sí, sí. Y esta manera de vivir momentos de ilusión, momentos de depresión, aquí le saldría algo lateral, que yo Perdona, creo Maite, sentit. esta manera de vivir momentos de subidón, momentos de bajón, ¿no? Que va repitiendo o que lo explica aquí, sí tendría también relación con la OSEI lateral, que en algún momento yo sé que Noguchi le decía que había bastante lateral en él, ¿no? Y la manera que lo explica, y que esto le daba ilusión, entonces después de estar ilusionado se replanteaba un poco de ida y venida, no sé.
¿No lo No veis? et sabria dir. Sabria dir tant. No sé, yo tampoco, no sé. Mm. Pero yo lo que vi de lateral en Katsumi fue que tenía las mantas de color rojo y que decía, las mantas de color rojo y decía, es que el rojo calienta más. Si la manta es roja, calienta más. Y esto era para mí un detalle de un juego, ¿no? Un juego con lo lateral, ¿no? Supongo que para que las personas que iban allí, pues, Ara, más de no, cara a no, la otra no, gente. sí, Yo me acuerdo que cuando ya he tenido este último centro, que es el que tengo ahora, me preguntó ¿cómo tiene la moqueta en el otro? Y yo le dije, gris, un gris claret, que a mí me encantaba. Y dice, no, 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 demasiado denso todo. Y póngala rojo. Digo, en rojo no, granate, granate, que luego me ha encantado, ¿eh? Y realmente a la gente le encantó. Y entonces la tengo granate. ¿M? Ah, Pero que él en ese sentido me orientó mucho, sí, el color y tal, y sí, sí. Y crea otro ambiente, realmente crea otro ambiente. Sí. Recuerdo que yo también, en cuanto a la OSEI vertical, yo siempre había tenido la sensación de que cuando me expresaba era en vertical en menos, ¿no? Al menos esto es lo que me decía también a personas, ¿no? Pero algo no me encajaba, pero bueno. Y un día hablando con Noguchi, esto que comentábamos, esta época en que al salir de las clases pues íbamos al Siboney, claro, y Katsumi. Katsumi en un tiempo que es Me ha muy parecido duro. que ha dicho Noguchi. He dicho Noguchi, pues bueno, sí. pues Katsumi, perdona, ya estoy ya con... Ya estás arriba y abajo también tú. Total. Entonces, recuerdo que yo comentaba, digo, claro, hay un momento, no sé cuándo, que en la adolescencia o no sé cuándo es que soñaba que me tiraba del balcón, desde el balcón de casa, salía volando, tiraba y salía volando, y como si estuviera yendo en parapén, iba volando por todos sitios, después bajaba y aterrizaba tranquilamente, y para esa evidencia como sueño lo tenía pero siempre me tiraba, pero siempre controlaba esa cosa como si fuera volando. Y me dice, dice él, dice, qué suerte la tuya. Digo, porque yo cuando salía volando me caía en un pozo negro y no veía al final del pozo. Y aquí, yo, ahora cuando estábamos hablando de esto, aquí es para mí la diferencia en el más y el menos. O sea, en ese sentido, uh, la parte de los 6 en menos, de vertical en menos, no sabe lo que encuentra debajo, ese sentido, ¿no? Por otro lado, se pregunta constantemente y necesita respuestas a las cosas. Eso también es algo, pues, bueno, diferente, ¿no? Y en el caso de que tú decías de que dudar o no sé qué, yo no veo que dudar, como decía Cinta, acaba la carrera, pam, pam, pam. Ahora, en el fondo del pozo no sabes dónde está el final, ¿no? El Algo así. suelo. Bueno, quizás que le gustaba llegar hasta el límite, ¿no? Y quizá por esto la alegría era muy grande o la decepción también muy grande. Eso lo dice varias veces, ¿no? La gran alegría, la gran decepción. Por esto decía un poco esto, pero no sé. Eso también puede ser lo que ahora comentaba Jaume, ¿no? Que viene una alegría con lo de más y menos, ¿no? Viene una alegría, pero después ya viene la duda. Y la alegría nunca es completa porque ya le viene, bueno, pues no será tanto, será por eso, será por lo otro, o sea que es un gran sufrimiento, ¿no? En el 2 hay este sufrimiento, ¿no? De alegría, pero después, ay, quizá no tanto, ¿no? Menos. A lo mejor no estoy
¿no? No estoy seguro todavía, ¿no? Yo creo que está a lo mejor iba por ahí, no sé, ¿no? Con lo de la alegría y después al día siguiente la decepción, ¿no? No sé, me parece que con más sería, ya lo tengo, ya lo tengo. Después no viene la duda, ¿no? Pero bueno, eso ahora ya es especular un poco, ¿no? No, yo lo comentaba en el sentido de que decía Maite, esa parte como de que decía como de lateral, ¿no? Que la duda, yo pienso que la duda no era una cuestión de una o seis, todas las o seis tienen sus dudas, ¿no? Pero en cambio, desde el punto, tal como yo lo vivo, desde el punto de vista de la seis lateral, es que ahora mira una cosa y después mira otra que no tiene nada que ver. O sea, el limpia parabrisas, limpia aquí y después ¿Cómo que limpia no allá. tiene nada que ver? Tiene que ver mucho, porque ahora limpio un lado y ahora limpio el otro, ¿no? Ya, no, sí, eso sí, pero quiere decir que puede, no, bueno, eso lo comenté una vez a una amiga que tenía problemas con su marido y estaban a punto de separarse o de divorciarse. Me contaba todas las cosas de un sentido de esa persona, de su marido, y yo le dije, esto de limpio parabrisas, claro, es un solo lado, ¡pam! ¡Pam! Y el otro lado no lo ves. En ese sentido hablo, ¿eh? Entonces, claro, porque paf, 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 no hay la visión. Mira también del otro lado. Entonces, tac, limpia al otro lado. Claro que es el mismo cristal, está clarísimo. Eso, Pero eso. esta sensación de ahora miro aquí, ahora miro allá, hola, ¿qué tal? Como decía, hola, ¿qué tal? Pero cuando estás aquí, ya está. De todas Entonces, maneras, yo creo que aquí hay algo muy importante y es cómo lo expresa él, ¿no? Él, ante cualquier situación de para arriba, para abajo que decimos, ¿no? Dice, si eso es lo que piensas, compruébalo, demuéstratelo. O sea, es haz. Entonces, yo creo que parte de esa decepción, por eso más que algo más emocional, era como que él marca una dirección, comprueba o tal, ahora voy a pintar, ¿no? Porque eso no lo quiero, voy esto, y entonces hay algo que no le satisface y que lo vive como un freno. Ahora tengo que dibujar un bodegón. Es que si eso no va, lo veo hasta feo, ¿no? Independientemente de lo que dice María Sinta, ¿eh? Que sí, va y lo lleva hasta el final y termina y ahí hay muchos condicionantes sociales e incluso personales, ¿no? De reto, porque si él ya se había marcado, voy a terminar esta carrera, la terminó, ¿no? Pero ahí está lo complejo, ¿no? O sea, llegar a decir qué sentía Katsumi para expresar así, ¿no? Eso de alegría y decepción, pero, pero no todo el mundo lo expresa así, ¿eh? Si es lo que pienso, compruébalo, demuéstratelo. Quizá otro diría, si es lo que piensas, hazlo. Ah, ah, contracorriente, hazlo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Hombros, implica cintura. Ahí está muy la esencia, ¿no? De cada uno, ¿no? O lo intentaré, o no sé, pero justo compruébalo, demuéstratelo. Sí. Y además Creo que esto lo aplicó en muchas cosas, ¿eh? y es consigo mismo. Aquí Exacto, exacto. no había ni, porque Noguchi casi ni lo sabía todo eso, ¿no? O sea que no, esto era consigo mismo. Él tenía aquí ¿no? Un reto consigo mismo Exacto. para conseguir Mm, conectar con su interior mm, ¿no? Y que lo que hiciera saliera, como lo del círculo, ¿no? El círculo primero mm, lo tengo que ver y después lo dibujo. mm. Y 4 años, ¿no? Dijo 2 años primero y después 2 más. yo la que hubiera llevado una hora ya lo hubiera dejado. Ahora Bueno, ya sobra. sí, sí. O bueno, esto sería lo mismo que decía él antes, ¿no? No se trata de conseguir algo, un objetivo o una forma que uno copia, sino buscar en en el interior, ¿no? O sea, como el círculo o lo que sea que tenga que haber en este lienzo no es algo externo, sino algo interno.
¿no? Y está esperando a que salga. Y sale. Y otra cosa que me llama la atención es que Noguchi se lo compra. Sí. O sea, no se lo da o se lo regala, se lo compra. O sea, esto también es muy interesante, ¿no? Porque por la relación que tenían hubiera podido ser, ah, bueno, pues te lo doy o me lo Claro. regalas o no. No, no, se lo compro. Algo muy profesional, ¿no? Exacto. Profesional, ¿no? Y de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, sí, sí. Y eso también después en Seitai, ¿no? Que Noguchi y también Katsumi decía, hay, hay que cobrar, ¿no? Y a Lo mí de otra cosa que me he remarcado aquí, eh, y que de alguna manera ha sido el taraná, carácter, ¿no? el carácter, sí, Sí. a lo largo de su vida, ¿no? Y es que dice que cuando estaba practicando, decía, sentía que era un asunto que debía formar parte de cualquier enseñanza escolar, básica de cualquier país, pero a la vez sufrió la paradoja de si se lo comentaba a mis amigos de la escuela, no me hacían ningún caso. ¿Cómo podía ocurrir algo así, no? Y ahí me da la importancia de, y al menos, yo no sé vosotros, pero yo es lo que he recibido y he apreciado muchísimo de Katsumi, ¿no? Y es, dentro de este práctica de Katsumi, ¿por qué, no? Cuando hacemos Yuki, que finalmente la práctica es la que es, y lo interesante de Yuki es eso agradable, sin plantearte nada, seguir esa respiración y punto, pero detrás todo ese aporte de análisis, ¿no? De que cuando le veías, ¿no? Que en clase que decía que por la noche había estado trabajando y de golpe te decía el por qué, yo qué sé. La relación entre el axis El Atlas. el axis y ay, me insultara. L'Atlas, La primera y la segona, la primera i la segona Atlas. vertical. Atlas. Atlas i Atlas i Axis, no, y com allà s'imprimeix el movimiento frontal, tal. Y esto es, yo creo que la naturaleza humana lo necesita, ¿no? Y yo de alguna manera lo he apreciado en el sentido de que mi trabajo ha sido Yuki y trabajar con Yuki, pero a la vez tenía que compensar toda esa observación y ese concentrarme sin más y dejarme llevar para luego poner en marcha la cabeza, intentar entender eso. Y para mí era un equilibrio brutal. O sea, era como algo, la balanza se equilibraba, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Poder trabajar en esto, pero a la vez entender. Y decías, ah, estoy en lumbar 1, sí, ¿y qué? Si yo seguiré en lumbar 1 porque hay algo que me lleva ahí, pero entender qué pasa con lumbar 1 o por qué se hunde o está tensa o está sobreexcitada, ha sido para mí un aporte increíble, ¿no? Sí, esta reflexión constante y este Esto, por qué querer comprender. esto. Cuando él decía, bueno, pero lo más importante es el yuki. Pero después decía, bueno, pero el yuki y el conocimiento, ¿no? El yuki y el conocimiento. Eso. Porque su vida fue eso. Sí, sí, él desarrolló la sensibilidad, pero sobre todo desarrolló el conocimiento que había conjuntamente, ¿no? Con la sensibilidad. Por eso, si solo hubiera sido un trabajo de sensibilidad, no estaríamos aquí, no nos habría llegado. Los dos, Noguchi y Katsumi, hicieron un trabajo de conocimiento sobre la sensibilidad para comprender. Si no hubieran hecho esto, no nos hubiera llegado. Porque pues habría un señor en Japón, como hay otro en la China o otro en Cuba, que tiene mucha sensibilidad. Vale, y esto se queda ahí, no se transmite, ¿no? Se nos despide el Liv. Sí, Buen viaje, que vaya bien. buen viaje. Nos Nos vemos. vemos. Adéu. Vale. Doncs sí, jo em sembla que aquí ha estat aquest equilibri, no? Doncs sí. Aquest treballar l'instint, l'observació, lo profund, la sensibilitat i per l'altra entendre què fas, no? I I això, veure que hi ha una lògica. Digues, Jaume. no, que som sers humans i Exacte. resulta que quan, d'alguna manera, aquesta lògica d'entendre alguna que estàs fent és allò de dir, ah, que deia el Katsumi, ah, claro,
Ah, Exacte. claro. Caramba, I això, caramba. caramba. I això, Caramba. d'alguna forma, et relaxa, és que respires, no? I està passant alguna cosa, ja? Ah, clar. Automàticament algú descansa, perquè si no, com descanses d'algú? No saps. Ah, clar, com que el que deies tu, Marta, clar, la lumbar aquesta clar. Ah, clar, per això ara quan ha sortit allà... Ah, clar, i això jo penso que és clar, quan estàs tip d'un sopar que ha sigut molt bo i dius, que bé, alguna cosa així, no? I jo penso que això també és important perquè som sers humans i d'alguna manera també necessitem aquest, perfecte, ara ja hi... No? Sí, la consciència necessita aliment. Exacte. Pura sensibilitat humana. I més en el cas del Seitai, perquè si tu fas alguna cosa i després aquella persona que estava molt malament, de cop i volta es posa bé, dius, que ja està. Però si resulta que quan després Yuki, després li fa més mal tot, com no tinguis un claro. Sí. Tal qual. Vindran a queixar-se i què fem? Bueno, ja hem arribat quasi a l'hora. Sí, ja és l'hora. Podríem dedicar aquests últims minuts, si no teniu cap més pregunta, a fer a qui li vingui de gust, respirar una miqueta o deixar-se anar un moment. I, si us sembla, encara quedava un apartat d'aquest capítol del jo, del Seitai i jo, que el podíem emplaçar a l'últim dia que ens toca ja de juny. Que serà el 5. Podríem acabar amb aquest tema. Què us sembla? Sí, jo crec que si no sorgeix ningú que digui voldria fer tal cosa, en principi... Vol aportar alguna cosa, fantàstic. Vale. És molt interessant. El que passa que, més que preguntes, jo penso que hem pogut aportar alguna cosa també del que era per nosaltres també el Katsumi, i en base al que ell explica de si mateix, també anar entenent algú de la vida, no?, en general, i de... Vull dir que... Sí. Molt bé. Bé, doncs, ens despedim aquí? Sí, jo em despedeixo també de tots. Sí? Bueno... Sí, m'ha agradat molt. Consol, una abraçada. Adéu, maca. Ens veiem, Consol. Ivan, una abraçada. Que no sé si et quedes o no. Ivan, se't veu molt fosc avui, Sí, bueno, ha anat fent fosc. Però sí, una mica sí. És veritat, estem aquí una mica més. Bueno. Molt bé, doncs. La Linda també, que no dona la cara, però adéu, Linda. Sí. Adiós, Linda. Vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu a tots. Maitetxo, que vagi bé. Ara, és que no podia activar l'àudio, no sé què em passava. Bueno, moltes gràcies, que aprenc molt amb vosaltres. Aprenem molt gràcies al Katsumi. Bueno, però de la manera que ho expliqueu i és molt, no sé, amplia molt la visió de tot plegat. És fantàstic, que bé, no? A mi la veritat que m'encanta, sí. I us ho agraeixo molt perquè realment aprenc cada vegada. Dic, això no ho sabia, això tampoc, mira que bé. Digues. Linda, el pròxim dia, ni que siguin 2 minuts, el vull veure la cara, perquè ens vam veure fa 15 dies o 20 dies. És que et sento molt malament, per això els àudios aquests avui no se sentien gaire bé, em fa l'efecte. Que la Maite també la sentia molt malament. Doncs ho deixem aquí. És que cada dia... 2 minuts que et veiem la cara. Sí, sí, bueno, doncs ja miraré a veure si puc fer alguna cosa, d'acord? Ja t'ho he dit l'altra vegada, que jo no tinc gaire cara, per tant, doncs mira, em fa angúnia donar la cara perquè no en tinc. Aquella mica de cara que tens la volem veure. Sí, no. Jo, el que a mi m'agradaria és tenir-vos a davant, així,
amb carn i ossos i amb tot Ah, allò, sí. perquè Mira. és una altra manera de... Entenc que fa falta, aquesta comunicació és fantàstica, però és que a mi m'agrada tenir la gent al costat i sentir-lo i veure, i em falta alguna cosa, no sé, però bueno, pues ja mirarem, a veure. De tota manera, pel que fa a aquest espai concret, que és una mica aprofundint en l'obra del Katsumi, aquest format ens ajuda prou, eh? Sí, Sí, ens ajuda. No? sí, sí, sí. Trobo sí, que sí. dins de tot, tenint en compte que hi ha gent que connecta des de lluny i tot plegat, i Sí, finalment són lectures, vull dir que sí, no, sí, a part de les últimes respiracions que fem, vull dir que sí, és un no, no, format que però... jo agraeixo molt i no m'ho hagués imaginat mai. Sí, sí, sí. No, no, però està molt No, bé. no. A més el que havia dit la Maria Cinta de la reiteració, Mhm. era molt interessant, perquè jo crec que la reiteració realment és que aprenem, el procés d'aprendre és lent, no? I un dia pues, t'entra una cosa i un altre t'entra una altra, així a poc, com l'aigua que va passant per la terra i va arribar als arrels, doncs alguna cosa així. Oh, Pues sí. I jo moltes coses que un dia deia que assumir, bueno, és això, dic, ostres, que ja és veritat, ho havia dit, però ara em sembla que entenc Ah, això. de què, Sí, sí. el què volia dir, i a vegades no era quan ell parlava, sinó jo a casa meva dic, fixa-t'hi, i són aquestes experiències, i això era la reiteració per mi, perquè no tens la capacitat, quan te ve tot això amb un saber tan enorme i no saps què fer, no, tot això, i llavors a poc van sortint coses, i dius, ostres, és veritat, i sobre la base que vas formant, i altres coses després les pots assimilar. De l'altra manera no? Perquè et falta la base, i més gran la base, més gruixuda, més tens capacitat per entendre altres coses que abans es sentia, sí, està molt bé, però no sé què vol dir. Bueno, de cop i volta dius, eureka, ja, ara sí. Eureka, sí, sí. Bueno, Bueno, doncs moltes us gràcies emplaço per... per... Eh? Digues, Linda. No, moltes gràcies per aquests aprenentatges que em faciliteu. I gràcies a vosaltres per assistir-hi. Doncs vinga, ens despedim fins al proper primer. Aquest sí que serà el primer divendres, de juny. Divendres que I sí. ara, doncs, a qui us vingui de gust, doncs, fem unes respiracions i afluixem aquest cap. Molt bé, us vegi Vinga. molt bé. Adéu. 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 Inspirem. In...
Inspirem. Adéu.